Encuentra con nosotros Gloria Montenegro para que nos dé su punto de vista y mayores alcances de lo que se conoce acerca de este hecho que pues en sí se podría decir ensucian estas elecciones municipales y regionales. Exministra, bienvenida. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y un gusto estar con todos ustedes, con los que nos ven, nos escuchan. Sí, lamentablemente tocar un caso muy serio, por no decir muy grave, de uno de los candidatos de Lima, ¿no? Gonzalo Alegría, que tenía el pergamino de ser el hijo de Silva Alegría, pero lamentablemente está haciendo quedar mal a toda su descendencia, porque lo que hemos escuchado en los audios, lo que vemos en la denuncia es sumamente grave. Los actos de violencia y de agresión psicológica, física, sexual contra su hijo están debidamente registradas. La denuncia existe. Lo que hay que investigar es por qué la Fiscalía lo mandó al archivo. Porque así él haya viajado, porque él viaja para ponerse en resguardo de él, tenía que haber sido cubierto, protegido por el sistema de justicia. Felizmente, cuando va, porque siempre se envía al juzgado de familia copia de la denuncia para que emitan la ficha de protección, se ve que esa denuncia está allí en el juzgado, figura, y la medida de protección pienso que no fue dada porque él viajó, pero nuevamente resaltemos que viajó como víctima para ponerse en resguardo del agresor. Entonces, ¿qué toca hacer? Que la Fiscalía reabra el caso, que se ponga las pilas y obviamente se investigue a profundidad y se den las sanciones que corresponden. Que no sea un caso más de impunidad. Es triste la situación, ¿no? Sobre todo porque, claro, ¿qué más evidencia del viaje del hijo que huye, obviamente, de todas estas supuestas agresiones? Pero a pesar de ello, el candidato Alegría aseguró que esta denuncia por violencia sexual es todo un montaje para querer tumbarse su candidatura. O sea, realmente, ¿cómo se puede confundir una situación que estamos observando? Y tengo entendido, usted ha pedido a la comisaría también explicaciones porque se archiva el caso. Claro, tenemos que ver cómo es posible que un caso tan delicado, sumamente grave, se mande al archivo. No es justificación que digan que viajó y que no lo es, porque lamentablemente él no viaja por placer ni a estudiar, él viaja huyendo del padre que lo acosaba, que lo maltrataba, que lo violentaba. En segundo lugar, no hay desistimiento para estos casos. Prima la denuncia del joven violentado y se tiene que atender. Así es que yo espero que el sistema de justicia se ponga las pilas y vea este caso con más oportunidad, porque lamentablemente fue un caso que hace más de un año debió ser atendido. Ahora, lo peor de todo también, ministra, es que este tipo de casos pareciera que se están normalizando. Hemos visto casos, por ejemplo, también que se han presentado ahora último en el Congreso de la República. Vemos casos a diario, ¿no? En diferentes hogares, en familias. ¿Qué está pasando? O sea, ¿cuál es el factor que está haciendo de que cada vez la brecha sea más profunda en cuanto a lo que tiene que ver con este tipo de casos? Dicho, Mario, hay un caso sumamente grave que hay que verlo en el marco sistémico de la violencia. Vemos agresores protegidos en el Congreso. Hay el congresista Luis Cordero, que pateó a su pareja en la cabeza, en la calle, publicó videos íntimos en páginas pornográficas, y no le pasó nada. Vimos al señor Héctor Valer, que fue elegido para premier, que había maltratado a su esposa, a su hija, y tenía serias denuncias de violencia familiar. Lo vemos en caso de ministros, lo vemos en caso de alguien que lo nombraron presidente del Seguro Social, una entidad de servicio que debe dar el ejemplo. Entonces hay un retroceso en la concepción de lo que implica el
daño que hace la violencia a las mujeres, a la familia, a la sociedad, a los integrantes del grupo familiar, ¿no? Como el caso del hijo de Gonzalo Alegría. Pero también vemos Freddy Díaz. El caso de Freddy Díaz, una violación flagrante donde contesta una fiscal que no le toca ver ese caso. Pues mujer debió inmediatamente llamar a quien le tocaba, acudir hasta que el otro llegaba, pero no le tocó, y ese señor que ya debería estar preso se libró de la cárcel, ¿no? Entonces estamos viendo graves casos en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo. Vemos casos que el sistema de justicia no responde con oportunidad, con eficacia y de manera contundente en estos casos de violencia, que más bien pareciera que están dejando prescribir. Entonces, Mario, yo creo que un llamado a las 50 congresistas mujeres para que se pongan las pilas, porque se luchó tanto por la paridad y alternancia con la finalidad de que la mujer haga respetar sus derechos, con la finalidad de ser tratada en igualdad de condiciones ante la ley. ¿Y qué estamos viendo? Todo lo contrario. Tiempo de trabajar y tiempo de que cada entidad pública, privada, responda a estos criterios de derechos humanos. Toda política pública de desarrollo se basa y tiene que tener esa mirada de derechos humanos. Pues estamos retrocediendo. Y por otro lado, hablando de instituciones también, y con esto termino, Mario, dime, ¿y cómo los partidos políticos no hacen el filtro respectivo para que gente de este nivel llegue a ser candidatos? Este señor nos va a representar, esos corruptos, grandes corruptos, nos van a representar, porque hay miles de denuncias, no solamente de violencia familiar, de robo agravado, de estafa, hasta de asesinatos, ¿no? Entonces, increíble, muy grave. Me llama mucho la atención también, y no sé si usted ha podido revisar, hay una carta que ha enviado el Tribunal del Pacto Ético Electoral. Cuando uno firma, obviamente, esta carta del Pacto Ético Electoral, significa que tiene que existir, bueno, yo siempre digo entre comillas, ese respeto entre los candidatos, en fin, y también no deben de estar involucrados en temas como este. Sin embargo, yo siento que en esta ocasión el Tribunal del Pacto Ético Electoral ha sido bastante suave, por decirlo así, frente a lo que es evidente. Entonces, ¿qué podemos esperar en estas elecciones que se nos vienen? Más de lo mismo. Más de lo mismo, o de repente peor, porque estas firmas de estos compromisos pasan a ser documentos protocolares que después se le da la espalda. Lo hemos visto en el caso de los dos últimos candidatos que llegaron para hacer la elección final para presidencia de la República, y ninguno de los dos han respetado el pacto ético y los compromisos que decía este compromiso, ¿no? Yo firmado ante el representante de la Iglesia en el país y ante la ciudadanía. O sea, les llegó altamente. Y ahora vemos que sucede lo mismo en el caso de candidatos para las alcaldías provinciales, distritales, pero también para los gobernadores, ¿no? Sumamente grave, Mario. Así es sumamente grave. Como también grave, vemos que, por ejemplo, hay otros casos de los cuales ya usted se había referido en semanas anteriores, ¿no? Como, por ejemplo, la presencia de personas denunciadas por violencia de género en entidades del Estado, ¿no? Que no solamente, o sea, el tema viene a colación del caso de Gonzalo Alegría, sino que también este es un tema que viene de hace muchísimo tiempo, y usted ha sido muy enfática en este tipo de casos, ¿no? Porque hay demasiadas personajes que están en entidades del Estado y que estarían involucrados en esta violencia de género. Así es. Como te decía, gravísimos casos en el Congreso, gravísimos casos en el Poder Ejecutivo, caso de ministros, caso de representantes de instituciones, donde se debe dar el ejemplo, donde deben ser referentes de la ética, la moral, pero también de la eficacia, de la eficiencia en el sector público. ¿Qué estás viendo, Mario, o qué estamos viendo a nivel del país en avances de políticas públicas de desarrollo social? ¿Qué está
estamos viendo en qué se hace, cómo se hace para que las políticas de Estado se respeten y se mantengan. No estamos viendo eso. Estamos viendo que hay una atención a la coyuntura, hay una atención a los problemas y mutuo ataque entre el Ejecutivo y Legislativo, pero no se está priorizando la problemática nacional. Hablamos, por ejemplo, de los temas de seguridad ciudadana. ¿Qué me dices tú cuando tocamos el tema de la anemia y desnutrición infantil? ¿Cómo ha subido? ¿Y qué está pasando en las escuelas con esos niños que no son atendidos en estos problemas que afectan su cerebro, su aprendizaje? Y a la par escuelas que no tienen agua, que no tienen desagüe, que no tienen internet, ni toda la tecnología que se requiere para estos momentos. Entonces, tiempo de que la ciudadanía también reaccionemos y estemos atentos a estos problemas. El tema mismo del cáncer también, ¿no? O sea, que el presidente, por ejemplo, salga al frente, al patio del Palacio, a prometer algo que no estaba en sus manos. O sea, que ni siquiera el ministro de Economía lo sabía, ¿no? Como los 4.000 millones de soles destinados para las retenciones. Es algo increíble, o sea, es una burla. Solamente una burla por pretender atender la coyuntura, sino que el sistema de salud se tiene que ver de manera integral. No solamente no funciona para los niños en cáncer. Mira tú en las regiones cuántos pediatras oncólogos hay. No hay ninguno, Mario. Cuando hay niños con cáncer en las regiones tienen que venir acá y hacer carpas de fuera a los hospitales para que se dignen a atenderlos. Y ahí donde debe estar el presupuesto no lo hay, pero sí están pensando en cómo se llenan los bolsillos cuanto antes. Y por eso tenemos que estar atentos y por eso tenemos que protestar. Pero también cuando hablamos de salud, no estamos viendo el tema de la prevención de la salud, para que los niños no se enfermen, para que los niños estén bien alimentados. ¿Cómo van a aprender si es que no están bien alimentados? ¿Cómo están controlando la entrega de alimentos por Jaliwarma? Pero también cómo están controlando que los jóvenes de la secundaria puedan recibir también su desayuno, su almuerzo que les permita terminar y concluir bien su secundaria. Entonces, el país no se va a desarrollar porque tiene cantidad de materias primas. Eso es importante. Pero necesitamos que el capital humano sea fortalecido. Necesitamos que las escuelas no formen más obreros, sino líderes para todos los sectores donde el país necesita desarrollarse. Esto social es muy importante, ¿no? Que se está dejando de lado, la solidaridad se está dejando de lado. Y también por el otro tema, el sistema educativo, ¿no? El cual justamente nos referíamos también. A mí me parece pues increíble y no puede ser de que se rebaje el número de jóvenes que puedan acceder a beca 18, por ejemplo. Eso ha sido muy grave. Mira, puede tener muchísimos problemas el programa Beca 18. Puede tener muchas debilidades aún. Se van supliendo, se van corrigiendo, se van mejorando. Pero los jóvenes de zonas rurales, de zonas andinas, de zonas en pobreza y extrema pobreza, requieren de ese vehículo que les va a permitir movilizarse socialmente de un sector a uno más alto para sacar a su familia de la pobreza. La movilidad social es fundamental cuando hablamos de políticas públicas para el desarrollo. Y tal vez Beca 18, uno de los mejores programas creados en la época de Ollanta Humala, y hay que decirlo y reconocerlo, fue Ollanta Humala quien le dio especial interés a los programas sociales y luego fue continuado, pero no podemos retroceder. Que se da muchas becas a través de las universidades privadas, sí, pues, si en las universidades privadas hay mejor educación, que esos chicos accedan a la mejor educación que tiene el país. Pero si quieren poner mayor presupuesto en las universidades públicas, pónganla, pero que los chicos no pierdan la oportunidad. Miles de chicos, o sea, no se puede bajar de 5.000 becas a 1.100. Al contrario, deben un año 5.000, el siguiente 6, el siguiente 7, 10, 15, 20.000 jóvenes con oportunidades de dejar la pobreza y realmente tener una vida digna como corresponde.
y que no se vean truncados sus sueños, ¿no? Que es lo más importante. Coincidimos en que hay programas sociales que de repente podríamos haber discrepado en su momento, y se discrepó en su momento con algunos gobiernos, pero funcionaron, ¿no? Y que ahora se quieran truncar, yo creo que no es la idea, sino más bien mejorarlos, ¿no? O sea, se mejora lo bueno, ¿no? Lo que está funcionando, pero no se trata pues de entorpecer, como es lo que se quiere, parece hacer ahora. Y a su juicio, para ir cerrando, exministra, y agradecerle la comunicación también, porque iniciamos con este penoso caso sobre el hijo de este candidato Gonzalo Alegría, y lamentable la actitud obviamente del candidato, pero a su juicio, ¿qué es lo que debería de suceder en los próximos meses? Porque hemos visto también a un presidente en la ONU desenvolverse de una manera que, en cierta forma, hay que decirlo, avergüenza. Entonces, ¿qué es lo que debería de suceder en los próximos meses? Porque el Congreso de la República obviamente no está a la altura, no está al nivel de poder solucionar o cambiar algo o dar un giro, y el Ejecutivo parece que tampoco quiere dar su brazo a torcer. Mario, yo creo que lo que nos ha pasado debe darnos lecciones de vida como ciudadanos y como país. ¿Por qué se vota por Pedro Castillo, un profesor rural? ¿Por qué siempre Keiko Fujimori tiene que llegar a segunda vuelta? Hay que analizarlo y hay que ver cuál es el problema, Pedro Castillo, o cómo llega a segunda vuelta ese tipo de liderazgos. ¿De acuerdo? Ahí hay un análisis profundo que hay que hacer y que hay que reaccionar para que no vuelva a pasar. La pregunta es, ¿habría ganado Pedro Castillo si no se presentaba con Keiko Fujimori? ¿Qué hace Keiko Fujimori siguiendo en carrera electoral? Bien, ese es un primer factor por analizar. Un segundo que es muy importante es, así como Keiko tuvo la oportunidad de ir a una universidad al extranjero y prepararse en el extranjero y tener lluvia de millones, es también oportuno que pensemos cómo se forma un profesor rural, qué oportunidades tiene. Porque no es un profesor solamente que ha llegado a ser presidente de la República, no. Hay miles de profesores que están bien formados o falta mucho para que esa formación se considere importante y que ha logrado los objetivos para el desarrollo del país. Porque no nos olvidemos. Claro. ¿No? Entonces, fue el único que tiene una educación muy pobre. Pues ese es el producto de la educación que estamos brindando como peruanos. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Pero ¿qué hay que hacer también para que cuando hablemos de que merecemos una educación de calidad, con equidad, con pertinencia, con valores, responda no solamente la educación privada, sino la educación pública también? Entonces, ahí el ministro de Educación tiene un gran reto y no veo que avancen en políticas públicas de mayor desarrollo, de cambios contundentes justamente para las zonas de pobreza y extrema pobreza. Y finalmente, Mario, es importante recalcar y subrayar que si seguimos en estos debates coyunturales, señalando qué dice el Ejecutivo, qué dice el Legislativo, que ya sabemos no tienen los votos para la vacancia, no hay. Pues lo que deberíamos hacer por la corrupción, lo que deberíamos hacer es ponerle sobre la mesa la agenda pública con las prioridades nacionales. ¿Qué necesitamos? Necesitamos seguridad ciudadana. Hay mucho por hacer en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. Tenemos que hablar nuevamente, pongo sobre la mesa el tema de la anemia, desnutrición infantil, el tema de violencia contra niñas, niños y adolescentes, violencia contra las mujeres, que va de la mano con el tema de la impunidad, la inseguridad, la criminalidad. Pero también hablemos de la pequeña y mediana agricultura, de la agricultura familiar y los graves problemas que hay en los cuales el gobierno hasta ahora no le da respuesta. ¿Cuál segunda reforma agraria? Revisen todos los proyectos que tienen allí y pónganse de acuerdo en priorizar qué es lo más importante. Y
luego, Mario, la reforma política, porque no podemos tener más de lo mismo, no podemos seguir votando por más corruptos, no podemos seguir votando por gente que no está preparada y que no le interesa su sector. No podemos tener paridad y alternancia, pero mujeres que llegan a defender intereses particulares, para eso no las hemos elegido. Las hemos elegido para que luchen por nuestros derechos, para que luchen por las poblaciones vulnerables, para que pongan sobre la agenda país aquello que va a permitir el desarrollo sostenible, que se da cuando hombres y mujeres tienen igualdad de oportunidades. Bien, ministra, ha sido muy amable. Muchas gracias por haber accedido a nuestro llamado. Queríamos conversar con usted, hace tiempo que no lo hacíamos y era importante poder conocer su punto de vista en torno a la coyuntura y también en torno a este tema que preocupa mucho y que ya parece se ha normalizado, que es la violencia familiar, ¿no? Esta violencia física, esta violencia sexual que habría ocurrido en medio de estas pues elecciones. Realmente, bueno, ya hace un tiempo, pero igual repercute, ¿no? Repercute y mancha, pues sin duda, estas elecciones. Quería agradecerle, muchas gracias. A ti, Mario, un placer siempre escucharte y verte. Muchas gracias. Ha sido la ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.